En un momento en el que el Imperio Romano estaba marcado por la persecución de los cristianos, surgió la extraordinaria figura de Santa Catalina de Alejandría, una joven de notable belleza y sabiduría. Nacida en una familia noble en Alejandría, Egipto, Catalina poseía no solo un linaje ilustre, sino también una inteligencia que desde temprana edad desafió los estándares de su tiempo. Su nombre, que sería celebrado durante siglos, está asociado a la ciudad de Alejandría, uno de los grandes centros de cultura y conocimiento del mundo antiguo. Educada en las mejores escuelas de la época, Catalina dominaba las ciencias, la filosofía y la oratoria, una rareza, especialmente para una mujer en una sociedad predominantemente patriarcal. La tradición nos cuenta que, desde muy joven, Catalina sintió el deseo de encontrar la verdad. Este deseo la llevó a cuestionar los cultos paganos que predominaban en el Imperio Romano. A pesar de su formación filosófica y su contacto con las doctrinas paganas, intuyó que allí no estaba la verdadera sabiduría. El punto de inflexión en su vida llegó cuando Catalina escuchó acerca de Jesucristo y las enseñanzas del Evangelio. Encantada por el mensaje de amor, justicia y salvación, la joven decidió saber más sobre esta fe que le parecía tan revolucionaria. Así conoció a un sabio anciano cristiano que la introdujo en los misterios de la fe. Durante este encuentro, Catalina vivió una profunda experiencia espiritual, recibió el sacramento del bautismo y desde ese momento dedicó su vida enteramente a Cristo. La Iglesia la reconoce como modelo de conversión, porque al abrazar la fe, renunció a todos los privilegios que le ofrecía su posición social. No pasó mucho tiempo antes de que su pasión por Cristo la convirtiera en una ferviente evangelizadora. Catalina utilizó su inteligencia y elocuencia para defender el cristianismo en debates públicos, enfrentándose a menudo a filósofos y oradores que intentaban desacreditar la fe cristiana. Su coraje y persuasión provocaron admiración e incomodidad entre sus oponentes. Bajo el reinado del emperador Maximino Daia, uno de los más crueles perseguidores de los cristianos, Catalina fue citada para comparecer ante él. Maximino, impresionado por su belleza e inteligencia, intentó persuadirla para que abandonara su fe y se uniera al culto de los dioses romanos. Sin embargo, la joven se resistió con firmeza. En su primera audiencia con el emperador, Catalina demostró sabiduría celestial al refutar, con argumentos lógicos y espirituales, las creencias paganas. Maximino, incapaz de derrotarla intelectualmente, convocó a 50 de los mejores filósofos del imperio para debatir sobre ella, creyendo que la joven sería derrotada. Para sorpresa de todos, Catalina no solo se enfrentó a los 50 filósofos, sino que también los convirtió al cristianismo. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, tocaron profundamente el corazón de aquellos hombres. Muchos de ellos abrazaron la fe cristiana y luego sufrieron el martirio por su conversión. La frustración de Maximino creció y decidió utilizar métodos más brutales para obligar a Catalina a renunciar a Cristo. Cuando fracasaron sus intentos de soborno y matrimonio, ordenó arrestar y torturar a la joven. Sin embargo, incluso en las mazmorras, Catalina continuó convirtiendo a guardias y prisioneros con sus palabras. Durante su encarcelamiento, Catalina tuvo una visión de Jesucristo, quien la consoló y renovó sus fuerzas. En esta visión, el Señor colocó un anillo en su dedo, simbolizando su compromiso eterno con Él. Este matrimonio místico es uno de los episodios más conocidos de su vida e inspira a los creyentes hasta el día de hoy. A pesar de todas las torturas, Santa Catalina no se dejó conmover. La fuerza de su alma se notaba en su rostro sereno y en sus palabras llenas de fe. Incluso ante el dolor, alababa a Dios, provocando perplejidad en sus verdugos. Cansado de no poder doblegar el espíritu de Catalina, Maximino ordenó ejecutar a la joven en una rueda con cuchillas, una máquina de tortura diseñada para causar sufrimiento extremo. Sin embargo, al colocarlo sobre la rueda, ocurrió un milagro. El instrumento se rompió en pedazos. Este milagro fue presenciado por muchas personas, lo que llevó a aún más personas a convertirse al cristianismo. La furia de Maximino alcanzó su punto máximo y ordenó decapitar a Catalina. Su muerte se produjo en el año 305, convirtiéndola en una de las grandes mártires de la fe. Después de su muerte, el cuerpo de Catalina fue transportado milagrosamente por ángeles al monte Sinaí,
donde permanece hasta el día de hoy. En el lugar se construyó un monasterio en su honor, el famoso Monasterio de Santa Catarina, que es uno de los más antiguos en actividad del mundo. Santa Catalina de Alejandría fue proclamada una de las 14 santas ayudantes, especialmente invocadas por estudiantes, filósofos y oradores. Su testimonio de valentía y sabiduría continúa inspirando a creyentes de todas las generaciones. A lo largo de los siglos, la devoción a este joven mártir se extendió por todo el mundo. Se le dedicaron iglesias, escuelas y hospitales, reforzando su importancia como ejemplo de santidad y fidelidad a Cristo. La Iglesia Católica celebra su memoria el 25 de noviembre, fecha que invita a los fieles a reflexionar sobre el valor de la verdadera sabiduría, aquella que tiene sus raíces en la fe y el amor a Dios. Santa Catalina nos enseña que la inteligencia y el conocimiento humanos son dones que deben ponerse al servicio de Dios. Su vida es prueba de que la búsqueda de la verdad nos lleva inevitablemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que el ejemplo de Santa Catalina de Alejandría nos inspire a todos a ser valientes en nuestra fe, defendiéndola con amor y sabiduría, incluso frente a las dificultades y persecuciones en el mundo. La vida de Santa Catalina de Alejandría es una llamada a la reflexión sobre la valentía necesaria para vivir una fe auténtica. En un mundo marcado por el relativismo y la persecución velada, su ejemplo nos invita a testimoniar la verdad de Cristo sin miedo, sin importar las consecuencias. Una de las lecciones más llamativas que nos dejó Catalina fue su absoluta confianza en la divina providencia. En los momentos de dolor e incertidumbre no titubeó, porque sabía que su fidelidad a Cristo tendría recompensa eterna. Su fuerza espiritual es una invitación para que nosotros también depositemos nuestra confianza en Dios, especialmente en la adversidad. Catarina también es recordada por su capacidad para comunicarse. Al enfrentarse a los filósofos convocados por Maximino, no utilizó la fuerza ni la violencia, sino la sabiduría y la razón. Esto demuestra que la evangelización, cuando se hace con caridad e inteligencia, tiene el poder de tocar los corazones, incluso los más endurecidos. La rueda rota, símbolo de su martirio, se convirtió en uno de los iconos más conocidos asociados a Santa Catalina. Este episodio milagroso no solo refuerza su historia, sino que también simboliza el poder de Dios que vence los esfuerzos humanos por destruir la fe de los justos. El martirio de Catalina a menudo se ve como una analogía con la lucha espiritual que todos enfrentamos. Así como ella se mantuvo firme ante las torturas, los cristianos están llamados a perseverar en las tribulaciones diarias, confiando en que Dios está siempre del lado de quienes lo aman. Santa Catalina también nos enseña sobre la verdadera libertad. No se dejó esclavizar por los placeres, las riquezas o el poder que su posición social podía ofrecerle. Su entrega total a Cristo fue una demostración de que la verdadera libertad está en servir a Dios, no en dejarse subyugar por los deseos del mundo. Es especialmente conmovedora su devoción a Cristo Esposo. El matrimonio místico es un tema profundo en la teología católica que representa la unión íntima entre el alma fiel y Cristo. La experiencia de Catalina nos recuerda que todos estamos llamados a una profunda comunión con Dios, que nos ama como el marido ama a su mujer. El testimonio de Santa Catalina no es solo una llamada a la santidad individual, sino también un estímulo a la misión evangelizadora. Así como ella utilizó sus talentos para anunciar el Evangelio, nosotros estamos llamados a poner nuestras capacidades al servicio del reino de Dios, ya sea a través de la palabra, el ejemplo o la oración. El monasterio dedicado a ella en el monte Sinaí es más que un monumento histórico. Es un lugar de peregrinación espiritual. Muchos creyentes visitan el lugar no solo para honrar su memoria, sino para renovar su compromiso con la fe y buscar inspiración en su vida de santidad. Entre los santos de la Iglesia, Santa Catalina ocupa un lugar especial por su equilibrio entre sabiduría, pureza y valentía. Es un recordatorio de que todas estas virtudes están disponibles para quien confía en el Señor y se abre a la acción del Espíritu Santo. El impacto de su historia es tan profundo que durante la Edad Media fue una de las santas más veneradas. Caballeros, eruditos e incluso reyes se pusieron bajo su protección,
reconociéndola como ejemplo de fuerza y sabiduría divina. La devoción a Catalina traspasó fronteras, llegando incluso a países alejados de su patria. En Europa se le dedicaron muchas catedrales y capillas, destacando su importancia como patrona de las comunidades e instituciones cristianas. Es interesante observar cómo su figura sigue inspirando a artistas, escritores y compositores a lo largo de los siglos. Pinturas, esculturas y música exaltan su belleza, virtud y martirio, perpetuando su memoria a través del arte sacro. Para los estudiantes, Santa Catarina es un modelo especial. Demuestra que el conocimiento humano debe ser guiado por la sabiduría divina, recordando que toda ciencia verdadera es un reflejo de la verdad que emana de Dios. La influencia de Catalina va más allá de la Iglesia Católica. Incluso en contextos no cristianos, su historia es admirada como un ejemplo de valentía y convicción. Su capacidad para permanecer fiel a su fe, incluso ante la muerte, es un mensaje universal de integridad y perseverancia. El testimonio de Santa Catalina nos invita también a reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia de la Iglesia. En una época en la que su voz era a menudo silenciada, ella se destacó como una figura de fuerza y liderazgo, mostrando que la gracia de Dios no conoce barreras sociales o culturales. La vida de este santo nos desafía a vivir nuestra fe de manera radical. A menudo nos conformamos con una religiosidad superficial, pero Catalina nos recuerda que seguir a Cristo requiere una entrega total y la voluntad de sacrificarlo todo, si es necesario, por amor a Él. Tu historia es una prueba de que la verdadera sabiduría viene de Dios. Aunque estaba formada en filosofías humanas, Catalina comprendió que la plenitud de la verdad estaba en Cristo, reconociéndolo como fuente de todo conocimiento y virtud. Santa Catarina es también modelo de pureza. Su decisión de consagrar su vida a Cristo demuestra la belleza de un alma totalmente entregada a Dios, viviendo en armonía con el llamado a la santidad que todos recibimos en el bautismo. Su martirio nos recuerda que la cruz es el camino a la gloria. Así como Cristo venció al mundo con su pasión, Catalina también encontró la victoria en la fidelidad, incluso frente al sufrimiento. Nos enseña que la cruz no es el fin, sino el comienzo de la verdadera vida en Dios. Santa Catalina fue una mujer adelantada a su tiempo, alguien que no tuvo miedo de desafiar las convenciones para seguir el llamado de Dios. Su ejemplo resuena especialmente en nuestros días, cuando muchos se ven presionados a abandonar sus convicciones a cambio de aceptación social. Que la historia de Santa Catalina de Alejandría siga inspirando a las generaciones futuras. Su ejemplo es un recordatorio de que la santidad es posible para todos, independientemente de las circunstancias, y que la fidelidad a Cristo es la verdadera fuente de alegría y plenitud. El legado de Catalina sigue vivo, no solo en las páginas de la historia, sino en los corazones de todos aquellos que buscan vivir una fe auténtica. Que tu intercesión nos ayude a ser firmes en nuestro camino cristiano, hasta el día en que podamos contemplar también el rostro de Dios en la eternidad. La vida de Santa Catalina de Alejandría es una verdadera epopeya espiritual que trasciende los siglos, recordándonos que la santidad es accesible a quienes, como ella, aman a Dios sobre todas las cosas. Tu fuerza interior es un testimonio de que la gracia divina puede transformar incluso los momentos más desafiantes en oportunidades para glorificar al Señor. La oración y la meditación sobre los ejemplos del santo nos llevan a comprender que la fe no es solo una adhesión intelectual a dogmas, sino una relación viva y apasionada con Dios. Catalina vivió su fe con intensidad y, por tanto, se convirtió en un icono de valentía y amor incondicional a Cristo. Su martirio también nos recuerda que las pruebas de la vida tienen un propósito mayor. Así como Catalina fue fortalecida por las visiones de Cristo y los milagros que presenció, también estamos invitados a buscar fuerza en la oración y los sacramentos, que nos conectan directamente con el amor de Dios. Santa Catalina es un ejemplo de cómo la sabiduría divina supera la sabiduría humana. Durante sus debates con los filósofos romanos, su elocuencia provino no solo de sus conocimientos académicos, sino de la iluminación del Espíritu Santo, quien le dio palabras de vida y verdad. Su martirio fue un testimonio de su inquebrantable convicción en la resurrección
y la vida eterna. Catalina afrontó la muerte con serenidad porque sabía que su sufrimiento era temporal y que sería recompensada con la gloria del cielo, donde reinaría para siempre con Cristo. La figura de Santa Catalina sigue siendo una inspiración para los jóvenes que buscan dar sentido a su vida. Su historia muestra que la juventud no es un obstáculo para la santidad, sino un tiempo precioso para dedicarse al servicio de Dios y al bien de los demás. El anillo místico recibido por Catalina es símbolo de la alianza entre Cristo y quienes lo aman sobre todo. Nos recuerda que, como bautizados, también nosotros estamos llamados a vivir esta unión íntima con Dios, siendo fieles a nuestra vocación y testimoniando su amor al mundo. La celebración litúrgica en su memoria no es solo un homenaje a un santo del pasado, sino una oportunidad para renovar nuestra fe en el presente. Al recordar su vida, estamos llamados a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vocación cristiana y cómo podemos acercarnos a Dios. La valentía de Santa Catalina nos desafía a afrontar con el mismo fervor las dificultades y tentaciones del mundo moderno. Nos muestra que, con la ayuda de la gracia divina, podemos resistir las presiones externas y permanecer fieles a nuestra identidad cristiana. Catalina nos inspira a ver el estudio y el aprendizaje como un camino para conocer a Dios más profundamente. Su ejemplo nos muestra que la fe y la razón no son opuestas, sino complementarias, y que ambas tienen su origen y fin en Dios, que es la verdad suprema. Su figura es un recordatorio de que el verdadero heroísmo reside en la entrega a Dios. Mientras el mundo exalta los logros y el estatus material, Santa Catalina nos señala una gloria mucho mayor, la gloria de vivir y morir por Cristo, nuestro Redentor. La devoción al santo refleja también la confianza en la intercesión de los santos, que son nuestros amigos en el cielo. Catalina, que enfrentó tantas adversidades en la vida, comprende nuestras luchas y siempre está dispuesta a interceder por nosotros ante Dios. Su historia es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Incluso en medio de la persecución, demostró que el amor de Dios es más fuerte que cualquier amenaza o sufrimiento, y que la fe es el arma más poderosa que un cristiano puede empuñar. Santa Catalina de Alejandría es un faro de esperanza para todos los que enfrentan dificultades debido a su fe. Su perseverancia nos muestra que, con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo y permanecer firmes en nuestro camino espiritual. El impacto de su vida y muerte es prueba de que el testimonio de los santos nunca es en vano. Incluso siglos después de su martirio, su historia continúa tocando corazones e inspirando conversiones, mostrando que la gracia de Dios opera a través del tiempo y el espacio. Su memoria también nos enseña sobre el valor del sacrificio. Así como Catalina entregó su vida a Dios, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras acciones, dificultades y alegrías como sacrificio vivo, agradando al Señor en todo lo que hacemos. La rueda rota, tan simbólica en su historia, nos recuerda que Dios tiene el poder de intervenir milagrosamente en nuestras vidas. Él rompe las cadenas que nos atan y nos libera para vivir en plena comunión con Él, así como liberó a Catalina del tormento planeado para ella. Santa Catalina es una poderosa intercesora para aquellos que enfrentan dudas y confusión en su viaje espiritual. Su sabiduría y valentía nos alientan a buscar a Dios con todo nuestro corazón, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. Su vida es también un testimonio del poder del Espíritu Santo. Así como le dio palabras de sabiduría a Catalina, está disponible para guiarnos y fortalecernos en nuestra misión de ser testigos vivos del Evangelio. Al recordar a Santa Catalina, recordamos la belleza de una vida consagrada a Dios. Su pureza, sabiduría y valentía nos desafían a buscar una relación más profunda con el Señor, viviendo auténticamente nuestra vocación cristiana. En cada momento de su vida, Catalina demostró que la verdadera libertad está en seguir la voluntad de Dios. Incluso ante las amenazas y las torturas, ella permaneció libre porque su corazón estaba completamente unido a Cristo. Su ejemplo es una invitación para que reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo para abrazar la cruz y seguir a Jesús? Santa Catalina nos muestra que este camino, aunque difícil, está lleno de alegría y paz interior.
Catarina fue y sigue siendo una mensajera de esperanza. Su vida nos demuestra que Dios no nos abandona, sino que camina con nosotros en cada situación, dándonos la fuerza necesaria para perseverar hasta el final. Su historia es un testimonio de que la santidad no es algo reservado a unos pocos, sino una vocación universal. Como Catalina, estamos llamados a vivir nuestra fe con valentía, permitiendo que el amor de Dios transforme nuestras vidas. El legado de Santa Catalina es un regalo para la Iglesia y el mundo. Su vida nos recuerda que la fidelidad a Cristo tiene valor eterno y que incluso las acciones más pequeñas hechas con amor pueden dar frutos que durarán para siempre. Que el ejemplo de Santa Catalina inspire nuestros corazones a buscar una vida de virtud, valentía y entrega total a Dios. Que su intercesión nos ayude a permanecer firmes en nuestra fe, afrontando las dificultades con la misma serenidad y confianza que ella demostró. Al final de su vida, Santa Catalina nos dejó un mensaje claro: el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Que aprendamos de ella a vivir este amor en nuestra vida diaria, apuntando siempre a Cristo como fuente de nuestra alegría y esperanza eterna.